Pero eso es como... Bebé. No se está quitando la ropa, no. ¿En serio? Se está quitando. Ahora voy a explicar por qué se cambió de ropa. Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes para todas y buenas tardes para todes. Hoy les vengo a contar una pequeña historia una pequeña parte de la historia de John Alvarado y cómo Cuarto Espacio se convirtió en un puente de transformación para John Luis Alvarado Piñeros. Y voy a comenzar de la siguiente manera. Desde hace muchos años venía sufriendo de un llanto extremo, de una depresión extrema. Lloraba y lloraba sin saber por qué. Jugando fútbol, haciendo deporte, iba manejando y lloraba sin tener una razón por qué llorar. Increíblemente, mi pasión es el fútbol. Y cuando terminaba de jugar, llegaba a mi casa llorando y no entendía qué pasaba. Seguí indagando y el año pasado me surgió, esos eventos se volvieron más continuos, más y más continuos, que llegué a pensar en no vivir más. No quería seguir sufriendo de esa manera, que no entendía qué pasaba. Le pedí a la vida que por favor me quitara esto que yo sentía, porque era muy profundo esa expresión. ¿Y qué pasó? La vida me dijo, ok, yo le voy a ayudar. Le voy a ayudar, pero va a ser con un sufrimiento más profundo. ¿Y qué pasó? El 23 de octubre del año 2024 me fracturé el peroné. Y ahí entré en una depresión aún más profunda, porque me preguntaba todos los días, ¿por qué me pasaba esto a mí haciendo lo que más me apasionaba, jugando fútbol? Y en esa depresión tan profunda, seguía que antes no entendía por qué lloraba, ahora sí entendí, tenía un motivo, una razón para llorar. Y lloraba todos los días. Y en estos momentos de tranquilidad me empecé a reconectar con la lectura. Empecé a leer libros otra vez. Empecé a aprender de inteligencia artificial. Y en esos momentos me reconecté con otra cosa que siento que me apasiona y pensé que era incapaz. Hablar en público. Empecé a ver esos videos TED. Yo me preguntaba, ¿qué hace la gente para hablar de esa manera tan fluida? ¿Cómo lo hacen? Si yo no soy capaz, yo me enredo. No podía hacer estos movimientos. Y por cuestiones de la vida, apareció Corto Espacio. Apareció este gran espacio que lo llamo gran espacio. Y empecé a escuchar a Jorge. Y nos dice Jorge, por favor, conecten con su niño interior e identifiquen qué fue lo que pasó. Y ya, escuchándolos a todos ustedes, el común denominador, si no estoy equivocado, creo que el 100% se pararon acá y se identificaron con eso. Frases de hombre inconscientemente. Mi papá, mi mamá, las personas más cercanas eran las que más nos habían causado un daño emocional. Y efectivamente hice la sesión con Jorge y empecé a entrar en lo profundo de yo. Empecé a identificar qué había pasado. Y me encontré con un papá y con una mamá muy complejos. Un papá que nunca estuvo, un papá que no me reconoció y una mamá bastante fuerte. Y logré identificar que por no tener mi papá, por eso buscaba ese reconocimiento y esa validación de manera inconsciente por todo lado. En el fútbol entendí por qué buscaba ese reconocimiento. Y con mi mamá, una mujer invalidadora muy fuerte, porque las frases de mi mamá eran, John, eres un bruto, John, no sirves para nada, John, eres muy malo. Y la frase más impactante, John, nadie te quiere. Y así, eso se incrustó allá adentro, se incrustó tan adentro que no lo identificaba. Cuando identifiqué esto, contacté a mi papá. Busqué y busqué porque necesitaba respuesta. Quería saber qué pasaba, qué había pasado. ¿Y qué pasó cuando le dije, papá, habla con John Alvarado? Y el señor sencillamente me dijo, no quiero hablar con usted. Y nuevamente me sentí rechazado. Lo único que hice en ese momento fue cerrar los ojos y decir, papá, te perdono.
fue un perdón profundo. Siga su vida, que yo sigo la mía. Y vino el más difícil. Vino el encuentro con mi mamá. Tuve que tomar aire en medio de un desayuno un domingo a las 9 de la mañana. Lo tengo muy presente. Tomé aire y le dije, madre, estoy en un proceso de transformación profunda. Porque así lo venía sintiendo, en un proceso de cambio. Y le dije, madre, a pesar de todo el daño emocional, de esas heridas emocionales que sentía y ese castigo físico tan rígido, hoy quiero decirle, madre, que la perdono del corazón. Que a partir de hoy, sencillamente voy a ver lo positivo, lo bueno que me transmitiste. Y no va a haber más señalamientos de mi parte. Nos abrazamos y lloramos. Y fue muy sincero. De verdad que fue muy sincero. Y ese martes llegué aquí a tu espacio. Y la verdad, se hizo la magia en cuarto espacio. Porque empecé a hacer esto. Empecé a moverme. Empecé a desplazarme. Empecé a conectar con las personas. Las podía mirar. Me sentía más seguro. Y muchos de ustedes me dijeron, John, ¿qué pasó? Que lo estás haciendo muy bien. Y no me comía el cuento. Yo salí aquí en el carro y yo dije, ¿qué pasó? No creía que es esto tan bueno. Y empecé a analizar qué fue lo que hice. ¿Y qué fue lo que hice? Encontrar mis raíces. Fui a lo más adentro. Realmente fui a lo más adentro. Conecté con ese niño interior que estaba muy herido, pero no lo había identificado qué pasaba. Y sané las heridas emocionales. De corazón, ¿qué hice? Perdoné. Perdoné a mi papá y perdoné a mi mamá. Y eso tenía una herida así de gigantesca. Y eso de un momento a otro se cerró a través de un perdón profundo. Y entendí, después de todo este análisis, dos cosas. Que la lesión no tenía un porqué, que me lo pregunté muchas veces. Tenía un para qué. Johncito necesitaba parar y encontrarse con él mismo para sanar y dejar de sufrir. Y lo otro importantísimo que les quiero dar el mensaje, perdónense, perdonen de corazón a esas personas que posiblemente los hirieron y les generaron esas limitaciones, esas heridas emocionales. Si ustedes sanan esas heridas emocionales, físicamente, porque lo estoy viviendo, van a sanarse igual, físicamente. Porque hacer este movimiento, verlos, es un tema físico, pero lo hice a través de un perdón profundo. Entonces los quiero invitar a que se conecten con ustedes mismos, que vayan a lo profundo, a su ser interior, conecten con ese niño, identifiquen qué pasó y perdonen. Perdonen de corazón, con un abrazo, con lo que sea, pero que sanen desde lo más profundo. Ese es mi mensaje de hoy y les quiero ahora contar por qué simbólicamente les puse un overol negro, porque lo hice con toda la intención simbólicamente que fuera negro, porque sentía una carga pesada, horrible, como una armadura que no me dejaba avanzar. Y el haber perdonado eso, así, pum, de un momento a otro, se cayó, se cayó. Y este sombrero representa el cambio de John, donde no necesita la validación de las personas. Ese reconocimiento de que si se me ve bonito, si se me ve feo, si se ríen, si se burlan, si hago el ridículo, no me importa. Es un nuevo yo que simplemente hace lo que quiere. Y para cerrar, los quiero dejar con una frase que no existe, si quieren tomen nota. Tomen nota, porque si se dieron cuenta entré con un salto. Y lo quiero resumir en esta frase. Ese pequeño salto fue un pequeño salto físico, pero un gran salto emocional que me transformó la vida. Mira, yo, yo quiero agregar algo. Para perdonar hay que entender primero por qué las cosas ocurrieron. Si no, puede ser un perdón en vano. Hay que entender por qué algunas personas actuaron de una manera. Tú perdonas, pero tienes que entender. Ese es el mensaje que queda.
Por favor, yo, ven acá. Vamos a entregarle el premio, ¿verdad? Bravo.